Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, Una Nueva Conciencia, nuevamente con ustedes, para hablar sobre los temas que hacen titulares y portadas, los temas que usted sigue en redes sociales, las redes sociales de ICN, ICN.digital, que siguen nuestros noticiarios en la mañana, mediodía y en el estelar en la noche, y que usted comenta con sus amigos, con sus personas queridas, que lo hacen conversar y sobre los cuales hay distintos puntos de vista, opiniones, perspectivas, enfoques. Hoy vamos a hablar de las elecciones de Venezuela. Vamos a hablar sobre hacernos una pregunta que seguramente flota en el ambiente. Ayer conocimos resultados por parte del Consejo Nacional Electoral de esta nación. Fue una larga espera, similar a la que ha habido en otros procesos electorales en Venezuela. Nunca fueron temprano, siempre fueron después de las 10 de la noche, 11 de la noche, a veces en la madrugada, y ayer aconteció exactamente lo mismo, y dejan un sabor agridulce, obviamente dulce para quienes ganan, agridulce para quienes pierden, pero también para quienes estábamos esperando resultados, y nos preguntamos hasta qué punto, bajo los estándares internacionales, el evento electoral de este fin de semana del 28 de julio se puede calificar dentro de esos estándares internacionales como un proceso electoral libre, justo, transparente, confiable. Y para hablar sobre ello nos acompaña desde El Salvador el doctor Máximo Saldívar. Hola, Máximo. Máximo es el director ejecutivo de IFES. A ver si lo digo bien, Fundación para los Estudios Electorales. Siempre se me va la I. Hola, Máximo, saludos hasta El Salvador. Hola, Miguel, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de poder estar nuevamente en tu programa Cuestión de Enfoque a través de ISN TV. Sí, efectivamente, yo soy el director para América Latina de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Correcto. Eso pasa por no ver el apuntador. Dale. No te preocupes, Miguel. No, es un gusto estar acá y sin lugar a dudas, una elección que culminó el día de ayer, que ha tenido a toda América Latina y al mundo, ¿por qué no decirlo?, pendiente, ¿no?, de una elección que originalmente estaba calendarizada para finales de año, cuando tradicionalmente se llevan a cabo las elecciones en Venezuela, pero hubo una anticipación de esta elección al mes de julio y bueno, y nos encontramos en esta situación que, como tú dices, deja un mal sabor, ¿no? Siempre hay uno que pierde, siempre hay uno que gana, pero lo importante es el rol que juega el árbitro electoral, el rol que deben de jugar dentro de los principios de integridad más altos que deben de contemplar, ¿no? La integridad es una parte esencial de un proceso electoral para que ese sea libre, justo y confiable, Miguel. Y es ahí donde nos cuestionamos, ¿estos principios de integridad electoral se cumplieron o no en Venezuela? A ver, vamos a aprovecharnos de tu rol de experto. Eres politólogo, eres un amplio conocedor de los sistemas político-electorales del mundo, no solamente de la región. Te has desempeñado en distintas misiones alrededor del planeta. ¿Cuál es el mejor indicador en cuanto a la población y a los que vemos desde fuera un proceso electoral para darnos cuenta si un proceso electoral se llevó a cabo de la mejor manera? Que los perdedores acepten tranquilos la derrota, que los ganadores acepten magnánimos el voto popular, o ahora con las redes sociales el que es capaz de soportar más bots, más fake news y salir indemne en el proceso. Sí, no, por supuesto, Miguel, hay que tener mucho cuidado con la desinformación, ¿no?, que ahora se ha vuelto tan común en nuestros procesos electorales en América Latina, ¿no? Sin embargo, yo creo que a pesar de que esperábamos con tanta ansiedad el día de ayer y ver la culminación de esta elección, creo que hay que analizarla desde su principio, ¿no? Y ahí se menciona una fecha que se adelantó, sin mayor argumentación de la razón por qué. Vemos las dificultades que han tenido muchos venezolanos para poder votar en el exterior. Esto no es nuevo, ya viene de varios procesos antes, movilización de centros de votación, prohibición para algunos consulados de llevar a cabo una elección, etcétera. Vimos las limitaciones o prohibiciones de algunas candidaturas
que querían participar en esta elección. En fin, una serie de situaciones que se van acumulando y que lo que hacen al margen de lo político, porque aquí no estamos para expresar ninguna opinión política, Miguel, al margen de ello, lo que hacen es complicar y vuelven el juego no igual, ¿no? Las reglas no son las mismas para todos y ahí comienza esa desigualdad y esa desventaja, la cual, por supuesto, lo único que hace es entorpecer un proceso electoral y la integridad del mismo. Los temas como transparencia, como rendición de cuentas, pero más que nada, Miguel, la precisión en la administración de las elecciones es lo que se debe de considerar de manera conjunta y con una conducta electoral ética. Y es ahí donde, repito, nos cuestionamos si fue así como el CNE se desenvolvió. El CNE no es una entidad nueva, lleva ya varios años en Venezuela, ha pasado a través de muchos procesos, está muy a la vanguardia en la tecnología electoral, ¿por qué no decirlo? Y con muy buena capacidad instalada, pero estas situaciones a veces pues llevan a poner en tela de duda, ¿no? Ese rol que jugó el CNE. Para quienes hemos sido críticos de los procesos de voto electrónico, yo tuve la semana pasada miembros de distintos sectores de la oposición venezolana, analistas, algunos viviendo fuera, otros dentro de Venezuela, y todos coincidían en la robustez del sistema electoral venezolano. Es decir, comentaban que todos los problemas de justicia y libertad podían verse antes en temas de cartografía electoral, distribución, el tema de justicia electoral, si se inhabilitaban o no a candidatos, aspectos que tú has mencionado. Pero todos decían, había un acuerdo, un consenso que después de tantos procesos electorales en los cuales un par con reveses sonados para el expresidente Chávez y también en el tema de la Asamblea Nacional, había demostrado ser confiable, precisamente porque no solo es electrónico, sino que emite un documento que es validador de lo que se ha ingresado electrónicamente. Es más, nosotros hemos visto cómo muchas personas hablaban de las bondades de este sistema. Sin embargo, el factor humano, como siempre, es el importante, porque aunque hay robustez en el sistema electrónico, y eso es un legado innegable del comandante Hugo Chávez Frías, que insistió mucho en este sistema, ¿verdad? A pesar que un par de veces le dio reveses, me llamó mucho la atención que las salvaguardas de este modelo, que eran los documentos, de nada o poco sirvieron en la jornada electoral, porque no se convalidaron, no se permitió a las distintas partes tener acceso a ellos. Si vemos los distintos elementos del sistema electoral venezolano, esa robustez que tenía el sistema electrónico, ¿se precarizó, se perdió en la jornada del 28? Sí, no, muy buen punto, Miguel, y efectivamente, después de los primeros tropiezos que tuvo Venezuela con la implementación del voto electrónico, te recordarás las máquinas de Smartmatic, que la oposición en ese entonces las denominaba las máquinas de lotería. Todo eso se fue superando poco a poco y efectivamente, y aquí en las tomas que estás mostrando en tu programa, se puede ver donde efectivamente la máquina emite una boleta, la cual es después depositada en una urna física, ¿no? Entonces las boletas están ahí, no es la máquina la que almacena, digamos, el resultado o los números finales del acta, sino que también hay un acta física. Y eso es precisamente lo que las organizaciones están exigiendo. Hemos visto pronunciamientos del Centro Carter, de la MOE en Colombia, entre otras, que están pidiendo que por favor, si el CNE con la certeza que ha anunciado ese 51% de triunfo del presidente Maduro, pues que lo demuestre, ¿no? Facilitando estas boletas que estamos viendo ahí a todas las organizaciones políticas y a todas las partes interesadas en llegar a una solución final de este proceso electoral. Yo creo que eso es lo duro de, como tú dices, ¿no? Cuando se contaba con un sistema que garantizaba que todo esto pudiera ser transparente y debidamente ponderado por todos y validado,
Creo que es lo que ahorita está en tela de duda, pero confiemos que el CNE pueda responder y tal como ya ofrecieron, hacer este conteo final de todas las actas y hacerlas públicas. El otro elemento, Miguel, que seguramente tú estás por mencionar, fue el tema de la observación internacional, ¿no? Tú sabes que el gobierno cerró todos los espacios de observación, prohibiendo, pues, por supuesto, misiones internacionales de la OEA, de la Unión Europea más recientemente, cerrando incluso visitantes que habían llegado, que querían llegar, invitados por algunas organizaciones, incluso un grupo de expresidentes que se encontraban en Panamá, que ya no pudieron llegar. Todo eso al final debilita, ¿no? Debilita la integridad, pone en tela de duda qué pueda pasar y no favorece en nada. Y lo que demostró era que tal vez había cierto temor, ¿no? De que el resultado electoral pudiese ser adverso al presidente Maduro y a su gobierno. Así que todo eso tampoco ayudó. Sí, el Centro Carter está en Venezuela con un equipo reducido. No pudieron conformar una misión grande como lo habían hecho en el pasado. Y también hay un panel de expertos electorales de Naciones Unidas, creo que son 4 personas que se encuentran en Venezuela y están haciendo seguramente un esfuerzo importante para que se cumpla con esto que tú mencionas, de que se contabilicen todas las actas y sean transparentadas para la opinión pública. Pero va a ser difícil que grupos tan pequeños puedan ejercer la suficiente presión para que esto se cumpla a cabalidad. Has mencionado un detalle importante, la observación electoral, y efectivamente te anticipaste, me quitaste la palabra de la boca, porque en procesos electorales cuestionados, como los que suele haber en algunos países de América Latina, la observación electoral, si no lo sabremos nosotros acá en Honduras, puede jugar un rol importantísimo para generar confianza, generar un poco de eliminar las dudas de cualquier situación que se presente. No obstante, yo hice ayer en mi cuenta de X, antes Twitter, una acotación respecto a la diferencia entre ser observador electoral y ser acompañante, porque hay personas que se ponen un chaleco, se presentan como observadores, pero levantan el puño, publican resultados, publican encuestas falsas. Ayer pasó algo que me llamó muchísimo la atención, y es importantes veedores afines al gobierno del presidente Maduro divulgando, en un momento que está prohibido por la legislación electoral venezolana, encuestas de salida de dudosa credibilidad. Eso, lo de dudoso es secundario, pero anticipándose a dar resultados probables de una victoria que al final ninguno de los 3 que circuló, por cierto, tiene números iguales ni parecidos, y más bien siembra más dudas sobre el resultado final, porque ninguno de ellos se acercó ni al resultado oficial y mucho menos al que de manera contrastante presentó también en un exabrupto un expresidente que hizo exactamente lo mismo. Y empezamos con esto de la guerra de las encuestas de boca de urna. Diferencia entre el observador y el acompañante. Vamos a hablarlo al volver después de unos mensajes, porque normalmente un observador, el ruido del observador lo esperamos después de la elección y no como aconteció ayer, que los acompañantes hicieron mucho ruido durante la elección. Ya volvemos a Cuestión de Enfoques con Máximo Saldívar. Él es el director de la Fundación, me vas a matar siempre, de IFES, digámoslo de IFES, porque no lo tengo aquí en teleprompter. Es Fundación para... Internacional. La I es de internacional, Fundación Internacional de Sistemas Electorales, lo dije bien. Correcto. Excelente. Vean ustedes lo importante que es tener certeza y claridad cuando se dicen las cosas. Gracias, Máximo, ya volvemos. Continuamos, amigos, en Cuestión de Enfoques. Estamos con el doctor Máximo Saldívar, director ejecutivo para América Latina y el Caribe de IFES, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Hice bien la tarea en la pausa. A ver, Máximo, observadores, acompañantes y activistas. Yo incluso me metería a decir proselitismo en casa ajena, le llamo yo a eso. ¿Cuál es la gran diferencia
¿Cuál es el código de conducta que normalmente dirige los pasos y actividades de un observador electoral? Hay misiones de observación electoral de la OEA, misiones de observación electoral de la Unión Europea y hay a veces misiones de observación electoral de sociedad civil que se les suele llamar veedores también de sociedad civil. ¿Cuál es el rasgo característico de un observador electoral? Tú has sido observador electoral, así que lo sabes mejor que nadie. Sí, no, correcto, Miguel. Yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Definitivamente las misiones de observación internacional primero asisten en base a una invitación que el gobierno les hace a estas misiones. Por supuesto, no pueden llegar a meterse sin que haya una previa invitación o una autorización para que estas misiones ejecuten su labor, pero se basan en una medición científica, con una tecnología para poder tener una visión lo más acertada posible y de lo que se vio en la jornada electoral, ¿no? Y como tú dices, esto sirve precisamente para mitigar cuando hay algún tipo de duda en el resultado y evitar que si hay algún tipo de conflictividad o polarización, esto se mitigue. Y es muy, muy importante el rol que históricamente las misiones de observación internacional han jugado. Pero esto va de la mano de las misiones nacionales o domésticas de observación, como tú mencionaste, las organizaciones de veeduría, que por lo general están conformadas por organizaciones de la sociedad civil en los países. Y yo creo que ambos juegan un rol muy importante y es esa combinación de ambos informes, tanto de la veeduría nacional como de la observación internacional, que coadyuvan muchísimo a mantener ese nivel de integridad electoral de un resultado específico y de cómo ese órgano electoral desempeñó su labor. Ahora, por supuesto que hay, en base a las legislaciones de otros países que no contemplan la observación internacional, tienen la figura del acompañante o invitado especial, ¿no? Ellos, pues yo creo que cumplen una función también que es importante, pero no pueden dar certeza de que todos los estándares internacionales y de integridad electoral que una misión internacional observa o la veeduría nacional se puedan cumplir. Y a veces juegan un rol parcializado. Y esto es lo que yo quisiera mencionar. Yo creo que si el gobierno de Venezuela tomó la decisión de evitar el ingreso de un grupo de expresidentes porque creían que tenían una afinidad más cercana con la oposición, yo creo que hubieran hecho lo mismo con otros grupos que sí llegaron a Venezuela y que estaban pues más identificados con el gobierno y con el partido en el gobierno. Entonces yo creo que si vas a medir a todos, lo debes de hacer con la misma vara, ¿no? Y las reglas se cumplen para todos. Aquí yo quisiera mencionar algo, Miguel, que es muy importante, y no sé si te recuerdas que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela fue recientemente conformado nuevamente. Lastimosamente se dio esto porque la anterior conformación del CNE había logrado tener, después de muchísimos años de que los miembros del CNE eran nombrados por una corte, finalmente fueron electos por la Asamblea Nacional en Venezuela y lograron ingresar 2 consejeros de la oposición. Yo creo que eso fue muy importante en ese momento porque generó un balance hacia lo interno del CNE y hubiera servido muchísimo ante esta situación que estamos confrontando ahorita. Poder tener pues 2 consejeros que hubieran jugado tal vez un rol diferente y hubieran también tal vez haber permitido o haber sido más flexibles con una autorización para una observación internacional efectiva como esta elección ameritaba. Así que ese elemento es muy importante mencionarlo porque creo que fue una oportunidad perdida que ya no se contó en esta elección con la conformación que tenía el CNE anteriormente, donde habían 2 consejeros que habían sido electos por la Asamblea y venían del sector de la oposición. Hubiera dado ese pluralismo a la conformación de este actual CNE que hubiera sido tan importante para mantener la credibilidad que ellos mismos quieren ahorita demostrar con este resultado. A ver, vamos a aprovechar que mencionaste presidentes, expresidentes que quisieron llegar, que luego se dijo que venían a interrumpir, venían a afectar el curso normal del proceso. Hablemos de los reconocimientos. Cuando una elección cumple una serie de estándares, normalmente los gobiernos
dan su reconocimiento al resultado electoral, pero nos hemos encontrado que en este caso, en el caso de las elecciones de Venezuela, las que acontecieron el 28 de julio, un grupo importante de gobiernos de la región, no necesariamente contrarios a la ideología política del gobierno venezolano, y pienso en este momento en el caso de Chile, para poner un ejemplo, o el mismo Brasil o México, algunos han sido muy cautos a la hora de esperar el resultado, han pedido que se cuenten, que se vean las evidencias que está planteando la oposición, otros abiertamente han dicho no, rechazamos, no reconocemos los resultados, y otros obviamente también se han apurado a reconocer el resultado de la institución llamado Consejo Nacional Electoral. ¿Qué efecto tiene en este caso particular de las elecciones de Venezuela que haya tantos gobiernos, y con ello incluyo gobiernos europeos, gobiernos del norte y de América Latina, América hispana y no hispana, que se han pronunciado con reservas sobre la legitimidad del proceso? No, muy importante lo que mencionas, Miguel, y yo creo que lo vimos incluso anteriormente, antes de llegar al resultado que hemos visto que sucedió el día de ayer. Lo vimos con antelación. Vimos muchos gobiernos regionales que exhortaban al presidente Maduro y a su gobierno de que en dado caso el resultado les era adverso o les resultaba adverso en esta elección del domingo, que por favor garantizaran una transición, que todo se manejara en paz, y que no hubiera mayor, pues ningún tipo de represión política ni nada de eso. Y yo creo que era muy importante ver a gobiernos, como tú dices, amigos de Venezuela, exhortando a que se mantuviera la paz. Porque mira, yo soy creedor de que debemos de apoyarnos entre nosotros, ¿no? Y antes que esperar un llamado de la Unión Europea o de algún otro país que no sea nuestra región, entre nuestra región, apoyarnos en este sentido, ¿no? Así que yo celebré muchísimo ver esos llamados de gobiernos de la región exhortando a Venezuela a que este proceso se llevara a cabo en paz. Y ahora, ante el resultado que ha generado algunas dudas por las diferencias que se han visto entre los números que presenta la oposición y los presentados oficialmente por el CNE, algunos gobiernos siguen con esa duda y están exhortando a que esa duda se aclare lo más pronto posible y se tenga acceso a la totalidad de las boletas y de las urnas. Entonces es muy importante ver esta actitud porque sí no se había visto en el pasado. Por supuesto, hay algunos gobiernos que ya reconocieron el triunfo del presidente Maduro, pero otros han sido más reservados en tomar esa decisión tan prematuramente y esperan a que se cumpla con este requisito de demostrar públicamente todas las actas finales. Ahora, recién estuve viendo que Panamá creo que se ha tomado una medida un poco más allá que todos los demás gobiernos, Miguel, y ya lo podrás verificar tú a través de tus medios. Creo que Panamá anunció hace pocos minutos, de que ponía en suspenso, creo, las relaciones con Venezuela y retiraba a su cuerpo diplomático hasta nueva orden. Eso sí, ya vemos que es una medida pues un poco más allá que está tomando Panamá y tendrán sus razones ellos por qué la tomaron. Pero lo importante es que regionalmente estábamos conscientes de que era una elección difícil, que era un gran reto y que era una elección que no había sido justa de alguna manera, y que las encuestas, y más que nada, Miguel, y eso es lo más importante de mostrar, la manifestación popular, el fervor ciudadano que demostraba de alguna manera mayor apoyo hacia la oposición, es algo que también no lo puedes dejar de tomar en cuenta, ¿no? Más en esta época que a través de los medios sociales y las redes sociales se puede ver al día a día ese fervor ciudadano, y era mayoritariamente hacia la oposición, y eso no se puede ocultar. Entonces es muy importante todo esto que sucedió y que pues se pueda llegar a una resolución final, y el CNE como árbitro electoral, como autoridad máxima en materia electoral en Venezuela, tendrá la última palabra definitivamente para solventar esta situación.
Bueno, empezamos hablando de estándares internacionales para determinar que una elección es justa. A ver, la participación de los actores. A todos nos llamó mucho la atención. Yo intenté obtener las declaraciones de un funcionario diplomático la semana pasada y esta persona enfáticamente me dijo, no puedo participar mañana porque entramos en silencio electoral. Y teníamos también amigos en Venezuela que se negaron a participar en el programa porque estaban en silencio electoral. Es decir, un respeto muy estricto a esto. Pero vimos cómo un día antes de las elecciones el gobierno hizo entrega de casas, de viviendas. Incluso hubo un llamado abierto de parte de la presidencia a salir a votar, ¿verdad? A salir a votar utilizando los canales oficiales. Y me pregunto, volviendo al tema de las elecciones justas y libres, cuando hablamos de condiciones equitativas en la participación, sabemos que quien lo hace desde el oficialismo pues corre con ventajas, porque todos sus actos tienen el foco público, tienen la mirada de los medios de comunicación y todos los actos de gobierno se vuelven por sí mismos actos proselitistas. Es decir, la ida a una escuela, la inauguración de una obra, la presencia en un acto público. ¿Hasta qué punto, desde la perspectiva tuya, fue equitativo para todos los candidatos? No nos vamos a referir solo a Edmundo González, nos vamos a referir al presidente Maduro, sino también a los otros candidatos. ¿Se percibió que había ese trato equitativo o fue evidente que no lo existió? Mira, es muy difícil, Miguel, decir que hubo trato equitativo en Venezuela, porque siempre ha sido muy difícil lograrlo. Tú sabes que el clientelismo político es uno de los problemas que en América Latina sufrimos y que es muy difícil de contrarrestar. Y los órganos electorales se ven a veces en esa dificultad de cómo efectivamente mermar el impacto del clientelismo político. Y yo tuve la oportunidad de vivir y trabajar en Venezuela durante más de 4 años y pude observar cómo el movimiento chavista pues siempre basó en gran medida su apoyo popular a través de un clientelismo político. Pero no, Venezuela no es la excepción, lo hemos visto en muchísimos países y lo seguimos viendo. Entonces, desde ahí había que comenzar de que no era equitativa el proceso, y la oposición y los demás candidatos, algunos independientes, vi por ahí que estuvo participando, y no es la primera vez que lo intenta el famoso comediante el conde del Guácharo, que también lo vi ahí participando y que no logró lastimosamente mayor respaldo popular. Pero por supuesto era una elección cuesta arriba para la mayoría de candidatos que no estaban en las mismas condiciones del clientelismo político y de hacer uso del aparato estatal, por supuesto, para la campaña. Y muy interesante el ejemplo que mencionas de que algunas personas con quienes tú hablaste sí respetaron la veda electoral y por el otro lado pues se incumplía. Así que, pero bueno, eso lastimosamente es un mal que nos atañe a muchos, y en los órganos electorales es algo que deben de estar listos para tratar de evitarlo, o si no lo pueden evitar, por lo menos para que sea sancionado posteriormente a las elecciones y que no se vuelva a repetir. Bueno, estamos haciendo un listado a partir de lo que vimos, de lo que todo el mundo pudo observar de las elecciones, porque al final en el programa estamos de alguna manera orientando para que la gente sepa identificar que lo que se hace mal en otros lugares también es malo aquí, y lo que sea bueno en otros lugares puede ser bueno aquí. Así que, así como dice Máximo, director para América Latina y el Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, es importantísimo checar esos estándares para cada elección. Ya nos tocará en la nuestra. Vamos a una pausa. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Calix Martínez. Estamos al habla con el doctor Máximo Saldívar, director ejecutivo para América Latina y el Caribe de IFES, de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Lo dije súper bien. Y esto Así es, Miguel. Garantías institucionales. Vamos a hablar de garantías institucionales. Transparencia.
En todas las elecciones, en cualquier país del planeta, la transparencia es importantísima. Si no, vean ustedes las quejas en Estados Unidos de un presidente Trump, de si es o no es confiable una elección. Vea usted en otros países cómo hay quejas de si se contó o no se contó bien. Esto no es un fenómeno que atañe solamente a las democracias en formación o en proceso de fortalecimiento como las nuestras. También en otros países hay dudas. Hay una famosa elección en los Estados Unidos, la del presidente Al Gore y George Bush, que se terminó definiendo en los tribunales y dio al final al traste con la carrera política de Al Gore, por lo menos que aspirando a la presidencia. Es decir, los tribunales pueden terminar siendo ese último peldaño al que acude una parte que se siente afectada. Hablemos de las garantías institucionales en una elección en general. En el caso de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral es la última palabra respecto a las elecciones. Ya declararon presidente a Nicolás Maduro. No hubo pausa, no ha habido espacio para impugnaciones, no se ha revisado nada. Como conocedor de los sistemas electorales del mundo, ¿qué tan frecuente es esto, que no se dé espacio para el reclamo? ¿Tan urgido está la institucionalidad en un país para demostrar eficacia, o es que la ley no da esa posibilidad a quienes se sienten afectados en un proceso electoral? Mira, Miguel, no, es muy importante. Yo creo que cada caso es diferente, pero sí debería de existir el debido proceso para poder impugnar, ¿no? Cuando una parte que ha participado en el proceso electoral o en la elección en particular se siente ofendida. Ahí tenemos el caso más reciente de Guatemala. Tú te acordarás lo polémico y lo difícil que fue la elección del presidente Bernardo Arévalo, donde algunas fuerzas políticas pues inmediatamente empezaron a poner recursos de amparo ante cortes superiores, al Tribunal Supremo Electoral, inicialmente la Corte Suprema de Justicia y después la Corte de Constitucionalidad en Guatemala, y fue un proceso largo que amenazó incluso con que el presidente electo Bernardo Arévalo no pudiera tomar posesión, y un proceso que ha llevado a que el actual Tribunal Supremo Electoral solo esté operando con un magistrado titular, porque los otros 4 están sujetos a proceso aún. Entonces vemos que sí se puede dar un debido proceso si la ley y la normatividad jurídica lo contempla. En Venezuela, como tú dices, no hemos visto a ninguna parte tomar alguna iniciativa de buscar un amparo institucional judicial en Venezuela, pero bueno, veamos. Yo creo que el Consejo Nacional se comprometió públicamente anoche a facilitar la información de todas las actas, y veremos si al final el resultado que ellos han anunciado es comprobable. Yo creo que eso será un gran paso para la tranquilidad de todos los venezolanos que han confiado en que se respete su voluntad popular que ejercieron el día de ayer. Y eso es lo más fundamental, Miguel. Atentar contra la voluntad popular es lo más difícil, y eso es lo que en Guatemala hizo que el presidente Arévalo, que había ganado con una gran diferencia de votos en contra del candidato que le seguía, pudo contar con ese respaldo popular. Las comunidades indígenas en Guatemala también salieron a la calle a hacer valer su derecho que habían ejercido a través del sufragio, y al final pues se superó ese problema y ese impasse que se dio en Guatemala, pero no veo que en Venezuela pueda ocurrir lo mismo. Yo siento que van a ser unos días polarizados, por supuesto, pero confiemos en que el CNE pueda resolver esto y quedar bien primero ante la población a quien ellos se deben, y por supuesto también ante nuestra comunidad regional y a la comunidad internacional que tiene los ojos vistos en Venezuela. Ahora, es importante, Venezuela históricamente ha sido una nación democrática. Tú te recordarás, Miguel, el gran rol que jugó
Venezuela en apoyar la conciliación democrática de nuestros países en Centroamérica. Contadora. Durante la década finales de los 70s y principios de los 80s, durante la apertura democrática de nuestros países centroamericanos, jugaron un papel importante Venezuela, y Venezuela siempre ha tenido esa voluntad y fervor democrático, y lo han compartido con los países que tenían democracias emergentes. Y es por eso ahora que si Venezuela ha tenido esa tradición democrática y fuerte institucional en el pasado, que ojalá ahora ellos puedan salir de esta disyuntiva y cumplirle al pueblo venezolano que ha confiado en ellos con ese voto que depositaron el domingo. Máximo, mencionaste al Centro Carter. Vamos a ver el documento que el Centro Carter hizo circular el lunes, precisamente para hacer ver lo importante que es poder verificar los resultados. Es decir, el Centro Carter pide a las autoridades electorales venezolanas que publiquen los resultados detallados. Uno intenta ingresar a la página del CNE y está caída la página. Esto da muy... En estos tiempos de múltiple sospecha, de desinformación, de fake news, de teorías conspirativas, que tu centro principal de información electoral no tenga su portal activo y que además se haga circular la especie de que podrían haber estado siendo hackeados. Voy a citar lo que mencionó el fiscal general de Venezuela, por un intento de hackeo desde Macedonia del Norte. A mí me llama mucho la atención porque la pregunta es esa misma declaración debería ser motivo para una auditoría del sistema, porque si eso ocurrió, la pregunta es ¿para favorecer a quién? Porque si efectivamente se dio ese hackeo y esa fue la causa del retraso, se está designando como potenciales responsables a quienes perdieron, cuando las encuestas previas al proceso, las encuestas de boca de urna al finalizar el día, que se hicieron públicas respetando los plazos, más bien daban ganador a la oposición. El hecho de que el Centro Carter esté pidiendo que se publiquen todas las actas, creo que va en la línea del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Lula, muestren los papeles. Al final de eso se trata, y contrástenlos. Mientras tanto, la ciudadanía venezolana ya puedes encontrar en algunas páginas web más del 50% de actas recolectadas, y lo curioso de esas actas es que dan un resultado totalmente diferente al que plantea el Consejo Nacional Electoral. ¿A qué reto se enfrenta el Consejo Nacional Electoral si la información que presentan finalmente es diferente a la que circula ya en portales públicos? Mira, muy buen punto, Miguel. Y antes de responderte, quiero hacer mención al Centro Carter. El Centro Carter tiene una tradición histórica en Venezuela muy larga, que data desde una amistad muy cercana del presidente Carter con el entonces presidente Chávez, que le dio esta apertura al Centro Carter de poder llegar a Venezuela y acompañar diversos procesos electorales, procesos de referéndum revocatorios que el presidente Chávez llevó a cabo también. En fin, ha sido una de las organizaciones, tal vez de las pocas, o la única, que ha podido estar permanentemente en Venezuela acompañando estos procesos, y es una organización la cual goza de mucho respeto nacionalmente, no tanto de las autoridades como también de la población venezolana. Entonces es muy importante que ahora, a pesar de que están en una capacidad disminuida por la misma situación, por la antelación de las elecciones que se dio en Venezuela, pero están presentes, y yo creo que eso es muy importante de valorar. Y si están pidiéndole al CNE que transparenten y habiliten todas las actas, esto es muy importante, y confiemos que así vaya a ser. Ahora, mira, Miguel, todo órgano electoral tiene que prever, y lo hacen con mucha antelación, que van a ser objeto de un ataque cibernético y que van a ser hackeados. Lo hemos visto en Ecuador en la última elección, la plataforma del voto en el extranjero sufrió una serie de intentos de hackeo tremendos que el CNE pudo
prevenir en ese momento, ¿no? Pero estaban listos para ellos. Aquí en El Salvador también, en la última elección de este año, también hubo intentos de hackeo a la plataforma del TSE y a su centro de información. Se pudieron prevenir con tiempo. Entonces, todo órgano electoral tiene que estar listo para prevenir este tipo de intentos de hackeo. Y si logran darse, tener la capacidad de enmendarlo inmediatamente. Yo no dudo de que hubo algún intento de hackeo en una elección tan importante como la venezolana, pero tener la capacidad ya sea de prevenir ese hackeo o de corregirlo y tomar la medida inmediata de solventarlo. Y eso puede ser cuestión de horas, pero no dejar pasar ya más de 24 horas casi, Miguel, y encontrarnos en esa situación de que la página del CNE, perdón, esté totalmente caída y con ese vacío de información hacia la ciudadanía que lo único que genera es incertidumbre y no ayuda en nada para calmar los ánimos de la población que está ávida de tener la información de una fuente oficial como es el CNE. Bueno, en el siguiente segmento vamos a hablar un poco sobre otro criterio, otro estándar, que es la precisión, la transparencia. Vamos a hablar de esa palabra que a nadie le gusta escuchar en un proceso electoral, es la palabra fraude. ¿Hasta qué punto un proceso electoral puede blindarse de ese tipo de prácticas? ¿En qué consiste desde la perspectiva de un especialista en sistemas electorales como es Máximo? ¿A qué se le puede llamar fraude? ¿El fraude ocurre solamente el día de la elección? ¿Se puede generar condiciones inequitativas en el proceso electoral que hagan sentir que el proceso no tuvo garantías para todos los participantes? Se inhabilitó a María Corina Machado, luego otra Corina que la sustituía también fue inhabilitada y finalmente termina este señor Edmundo González, que nadie se había fijado en él, nadie había reparado en él, polarizando la elección en medio de otros participantes con una papeleta que, vamos a ver, y aquí me voy a meter yo en esa camisa de 11 varas para no meterte a ti, una papeleta extraña, ¿no? Con el candidato Maduro en 12 fotos en la parte superior, que eso genera ventaja sin sorteo alguno, y la candidatura de Edmundo González repartida ahí en medio de varias fotos, dificultando el proceso electoral. Vamos a hablar sobre eso al volver de unos mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques con Máximo Saldívar. Él es el director ejecutivo para América Latina y el Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Ya vemos. Estamos en Cuestión de Enfoques. Entramos en nuestro último segmento. Vamos rápido al tema. Estamos con Máximo Saldívar. Él es el director para la región de América Latina y el Caribe de IFES, de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Es un especialista en temas electorales. Estamos hablando de una persona que además ha estado en Venezuela, así que tiene una cercanía con esa forma en que los venezolanos, las venezolanas viven la política. Fue una fiesta electoral la de ayer, independientemente de todo lo que haya pasado, todavía está en vilo la población. Fue una fiesta electoral, vimos una población movilizada, vimos una población animada. Obviamente vamos a ver estas expresiones de ansiedad, de incertidumbre, de júbilo para quienes ganaran, para quienes perdieran. Flota en el ambiente internacionalmente que el proceso electoral no estuvo tan bueno para algunos y no pasa ese filtro del estándar de una elección justa y libre. Inhabilitar candidatos. Voy a apelar ahorita al politólogo, al especialista, vamos a apelar al analista. ¿Hasta qué punto fue contraproducente esta inhabilitación? Porque lo que vimos es que generó una unidad en la oposición que esta gente no miraba desde hace 10 años. Correcto, Miguel. Mira, yendo a tu planteamiento inicial que hiciste, efectivamente, los fraudes, la palabra, sin quererlo usar, pero
este tipo de irregularidades no se cometen el día de la elección, ¿no? Sino que se va acumulando. Y creo que ya en el transcurso de la charla hemos mencionado muchas, ¿no? El clientelismo político, el abuso de recursos del Estado, las desigualdades en acceso a financiamiento y, por supuesto, lo que estás mencionando ahorita específicamente, la prohibición de algunas candidaturas. Lo hemos visto en otros lados, Miguel. Hemos visto en Guatemala, recuerdo efectivamente que se empezó a cuestionar un poco al Tribunal Supremo Electoral cuando empezaron a negar algunas candidaturas que se consideraban importantes, entre ellas la candidata, la única mujer indígena que estaba como candidata en un país como Guatemala con alta población indígena y no se le permitió. También se le negó la participación al hijo de un expresidente, etcétera. Entonces vemos que este tipo de temas son siempre difíciles, pero son parte de esa normativa y la capacidad que los órganos electorales o alguna corte judicial tienen. En el caso de María Corina, no fue el CNE quien dio la prohibición de su participación, sino que una corte en Venezuela. Pero esto no es primera vez que se lo hacen a María Corina y se miraba que había definitivamente un trasfondo más político que una validez jurídica en la decisión que tomó la Corte en invalidar a María Corina. Pero como tú dices, tal vez resultó adverso porque prácticamente martirizaron la figura de María Corina, que tomó las riendas de una campaña electoral y fue la figura detrás del candidato. Y empezó a generar ese tremendo arraigo y apoyo popular. Y estamos con ese resultado que estamos viendo ahora. Y yo estoy seguro que María Corina seguirá jugando un rol muy importante, pase lo que pase en Venezuela. En los próximos días, la figura política de ella solo ha crecido y falta mucho por ver todavía. Ahora, lo que tú mencionaste de la boleta, sí, llamó mucho la atención porque muchos medios de comunicación lo señalaron. De las 13 veces que aparecía la cara del presidente Maduro o el candidato en ese entonces también en la boleta y el candidato de la oposición, creo que solo aparecía un par de veces. La ley electoral lo que dice es tantas veces como organizaciones lo presenten. Así lo establece el sistema electoral venezolano. O sea, él puede aparecer mientras tantas organizaciones lo apoyen o lo proclamen como su candidato. Y esa era la razón por la cual aparecía 13 veces. Sin embargo, el candidato a la oposición fue apoyado por 11 organizaciones. Sin embargo, ahí el CNE sí tomó medidas en contra de algunas, no las reconoció como entidad independiente, las denominó alianzas, etcétera. Empezó a jugar, y lo cual fue reduciendo el número de 11 a solo 3 o 4 que finalmente quedaron en la boleta con la cara del candidato opositor. Y ahí vemos también nuevamente esa desigualdad que, aunque para algunos no puede tener mayor importancia, sí tiene importancia muchísima en el impacto a la hora que el ciudadano tiene frente a ellos una boleta para ejercer su voto. Máximo, yo aquí en el país, cuando he hecho análisis político, soy ampliamente conocido porque yo, ayer lo hice en redes, siempre digo, los únicos resultados oficiales son los de la institución electoral. Hay que esperar esos resultados y sobre esos resultados que se impugna, sobre esos resultados que se cuestiona. Ayer los resultados nos dicen que el 51% de la población de Venezuela apoya al presidente Maduro, pero la otra mitad no está con él. Como politólogo, como analista político, no le manda esto un fuerte mensaje al gobierno. No está caminando sobre brasas el gobierno de Nicolás Maduro. Es un resultado que deja a su principal contendor a apenas 5.5 puntos debajo. Estamos hablando de un país polarizado. La mitad de Venezuela no está con el gobierno y van a elecciones municipales y de Congreso el próximo año. Así es, Miguel. Muy, muy importante lo que tú señalas. Y si tomamos esas cifras del CNE, efectivamente demuestran lo que tú has dicho, que el país está polarizado. Pero es normal. Yo creo que tantos años en el gobierno te llevan a un desgaste
natural. Hemos visto partidos hegemónicos aquí en mi país, un partido conservador que estuvo 20 años en el poder y que ahorita en la última elección milagrosamente se logró salvar por sacar un diputado y que los mantiene vigentes como partido político. Entonces vemos que todas las organizaciones políticas, Miguel, sufren un desgaste natural después de cierto tiempo ejerciendo el poder en sus países. Eso es normal y lleva un desgaste. La población, el tiempo pasa, las dinámicas van variando, la población ya no se siente satisfecha con lo mismo, esperan algo diferente. Y recordémonos que el nivel de arraigo popular y carisma que tuvo en su momento el presidente Chávez no ha sido el mismo que ha tenido el presidente Maduro. Obviamente él heredó una maquinaria y un estatus político de parte del presidente Chávez que él no ha podido, digamos, de alguna manera mantener de la misma forma. Y prueba de ello no somos nosotros que lo vamos a decir, prueba de ello es esa masiva migración venezolana que estamos viendo hacia países vecinos y una crisis social y migratoria y por qué no decir casi humanitaria que se está viendo en Venezuela, y es algo que te hace abrir los ojos y que te dice que algo no está funcionando bien. Y esta vez la oportunidad de la oposición de triunfar en las elecciones era real, y yo creo que en gran medida era a eso, a ese descontento que otros llaman ese hartazo de la población de ya no querer seguir bajo un mismo régimen, bajo un mismo sistema político que no les ha logrado solventar las necesidades que la mayoría de la ciudadanía necesita que sean solventadas por el gobierno. Así que definitivamente ahí hay algo pendiente, y si el CNE ratifica después, no de un reconteo, pero sí de la totalización de las actas y de los votos, ratifica el triunfo del presidente Maduro, creo que ahí viene lo pendiente de cómo él va a afrontar su nuevo periodo en la presidencia y tratar de llegarle a esa otra mitad de la población venezolana que tú has mencionado. Mira, Venezuela siempre estuvo polarizada aún bajo la presidencia de Chávez, pero había siempre un gran respaldo. Él tenía mayor respaldo popular, pero siempre había un grupo que apoyaba a la oposición. Pero había un fenómeno muy importante, y tú te recordarás, Miguel, que eran los famosos ninis. De ahí viene el término. Eran los que no están ni con Chávez ni con la oposición, que era otro porcentaje también muy interesante. Yo creo que ahora ese número de ninis se ha visto reducido enormemente, y la mayoría de esos ninis se han volcado hacia un apoyo hacia la oposición, y por eso la estrechez de los resultados. Y ahí está el reto del presidente Maduro de poderle cumplir a ese resto de la población lo que ellos quieren ver en su país, ¿no? Para ir cerrando ya el programa, nos quedan unos 3 minutos aproximadamente para concluir el programa. Como especialista electoral, cuando tú ves un panorama como el que ha ocurrido en Venezuela, donde el que más ha sufrido ha sido la institucionalidad, que ha quedado un poco desprestigiada, y con un panorama donde la población está así dividida, donde es evidente que el presidente Maduro tiene que gobernar para todos y no solo para los suyos, ¿crees que se vienen procesos de cambio importantes en Venezuela? ¿Estás viendo la posibilidad de fenómenos de cambio y transición independientemente que los desee o no los desee el gobierno? ¿O puede ocurrir lo contrario? Que se galvanice, este gobierno se atrinchere y busque preservar sus actuales espacios de poder. ¿Son esas las dos alternativas o hay alguna tercera? Mira, sí quisiéramos ver una tercera, Miguel, pero si vemos el pasado en Venezuela, vemos que se repiten nuevamente los escenarios, ¿no? Donde el partido en el gobierno gana una elección a veces cuestionada o no, y se atrinchera nuevamente y se afianza en el poder. Y la oposición, por el contrario, se desmotiva, se desmoraliza y se desintegra. Hemos visto fenómenos en el pasado, ¿no? Un joven Capriles, Guaidó, que tuvieron su momento, ¿no? En Venezuela, y que todo mundo que los apoyaba depositaron muchísima fe en ellos.
y lastimosamente esos esfuerzos, tanto de Capriles inicialmente, después de Guaidó, se fueron desvaneciendo, ¿no? Y se desintegraron. Y le tocó a María Corina comenzar de cero este movimiento. Ella ha sido la única figura que se ha mantenido de alguna manera estable desde sus inicios en la sociedad civil y luego su incorporación en la arena política. Ojalá no veamos eso, ver en la oposición que se desintegra, que los intereses individuales de la oposición venezolana predominan y facilitan esa desintegración. Ojalá por el contrario se fortalezca la oposición venezolana y sumen de esta experiencia y se consoliden y se fortalezcan más para una próxima oportunidad que, como tú dices, se presentará prontamente con elecciones a nivel legislativo y local. Así que confiamos en eso y ojalá también el gobierno no vaya a hacer uso de la represión y de una radicalización, Miguel. Creo que eso va a ser muy importante, que Venezuela escuche el clamor de sus homólogos, el presidente Maduro de la región, que le están pidiendo que por favor no vaya a radicalizar su postura y que haya algún tipo de represión política, sino que al contrario, que Venezuela siga adelante, que superen este impasse y que hay una apertura democrática, si no inmediata, pero a corto y mediano plazo, y se cumpla con esa voluntad de esa gran población o la mayoría de la población que tiene fe en las instituciones democráticas venezolanas y fe en un mejor futuro. Muchas gracias, Máximo. Saludos hasta San Salvador, saludos hasta ese hermoso país. Gracias por acompañarnos hoy en este programa de Cuestión de Enfoques. Muchísimas gracias a ti, Miguel, y a tu programa. Un gusto nuevamente. Feliz tarde. Gracias, Máximo. Y gracias a ustedes que han estado pendientes de la transmisión de hoy. Nos ha acompañado Máximo Saldívar, politólogo, director para la región latinoamericana y del Caribe de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Esto fue Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Siga disfrutando de nuestra programación solo por ICM, una nueva conciencia.